en la foto que nos compartió su compañera, la derivada, la solución general está bien, la derivada también. ¿Ya se fijaron? La segunda derivada también está bien, está tal cual. ¿Ya se fijaron? Y la tercera derivada igual, exactamente igual. Entonces quiere decir que nos la regamos en las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces voy a anotar las derivadas y vamos a nuevamente sustituir las condiciones iniciales. Págame por favor, Juan Pablo. Gracias. A ver, entonces, la Y, ¿cómo nos quedó? Dítenmela por favor, ustedes que tienen ahí, ya lo tienen ahí en su grupo. Por favor. ¿Cómo nos quedó otra cual? La Y, la general. Sí. Y igual a 2 más X. No. ¿Cuál era? No. La solución general. C1 más C2 por X más C3 X cuadrada más C4 e a la X menos un sexto de X al cubo menos un 24avo de X a la 4 más X por e a la. Bien. Luego, la derivada. ¿Cómo quedó la derivada? Digo, la podemos sacar, pero es más rápido que me lo dicten, por favor. C2 más 2C3 X más C4 e a la X menos un medio de X cuadrada más, no, menos un sexto, ¿sí es un sexto? Ajá. X cúbica. X cúbica más e a la X más X e a la X. Ok. ¿Sí? Bien. Segunda derivada. El 2C3 más C4 e a la X menos un medio. No, menos X. Menos X, ¿no? No, es menos un medio menos X. Ajá, menos un medio. Primero va el menos un medio y después el menos X. No, pero a ver, se supone que es la derivada de menos un medio de X cuadrada y la derivada es X. ¿Cómo lo pusimos nosotros? Le pusimos menos un medio menos X. A ver, fíjense, porque si yo derivo de aquí, la derivada de este es X, no oigo, de este es menos un medio de X cuadrada. Luego la derivada de este es e a la X y la derivada de este es X e a la X más e a la X, pero los puedo sumar. ¿Sí quedó así o no? Es que se le hizo el Había un medio de un menos un medio. A ver, la derivada, a ver, voy a volver a repetir la Y. A ver, C1 más C2X más C3X cuadrada menos un sexto de X cúbica menos un 24avo X cuarta más X e a la X. ¿Sí está bien? Pregunto, ¿está bien o no? ¿Dijo más C4 e a la X? ¿O esa no? A ver, la voy a volver a dictar. C1 más C2X más C3X cuadrada más C4e a la X menos un sexto X cúbica menos un 24avo X cuarta más X e a la X. ¿Sí es así? Bien. A ver, ya de aquí vamos a derivar mejor. Está bien, la derivada de ese está bien. La derivada de este sí es un medio de la de esta es menos un sexto, de esta está bien la derivada, ¿sí? Pero entonces aquí la segunda derivada hay un detalle, porque la derivada de este es 0, la derivada de este es 12,3, de este es C4 e a la X, de esta es X, ¿vamos bien? De esta es menos un medio de X cuadrada, de esta es e a la X, de esta es X e a la X más e a la X, que se suma con la de acá. ¿Vamos bien?
¿Sí o no? ¿Sí es así la derivada? ¿La segunda derivada? Como la escribimos ¿Ayer? ayer, ¿No? Ayer sobró un menos. sobró el menos. A ver, se los voy a dictar entonces como la tiene el libro. 2C3 más C4e a la x menos x menos un medio de x cuadrado más 2e a la x más xe a la x. Entonces ayer pusimos algo de más. Pero es que, a ver, les estoy preguntando, siempre que yo explico y que hago un paso les digo, ¿está bien? Y hasta les digo, no oigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el ejercicio yo solo. Se supone que están poniendo atención. Se me puede ir a mí un número por muchas cuestiones, como cuáles. Estoy de pie, puede ser cansancio, puede ser paralaje. ¿No me creen ustedes que se refleja el pizarrón y luego se escapan todos? Esa no es disculpa, eso pasa. Yo, por ejemplo, si me pongo aquí algunos numeritos, aquí se está reflejando la lámpara y ya no me deja ver bien. Entonces, por eso les pregunto, no oigo. El no oigo que les digo no es nefastez ni payasada mía. O sea, es como un saber si me están siguiendo o no. ¿Se entiende? Sí digo porque yo no sé si quieren que mejor le haga como algunos profes. Que ya lo tengo aquí hecho, ¿no? Y ya nomás me volteo y dudas y hasta me les quedo viendo así como que no me vayan a preguntar, ¿verdad? Y me aplasto y me pongo a ver ahí el celular y pierdo 5 minutos y vamos a hacer y ya lo tengo aquí. ¿Sí? Entonces se supone que me van siguiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la tercera derivada? Pónganse abusados, por favor, Menos 1, ¿qué sigue? Menos x más. Aquí me va a quedar 3 porque una va a salir de aquí, ¿estamos? Y esta pues va a quedar una así. Ahora, ¿cómo eran las condiciones iniciales? Todas en 0, ¿no? Todas evaluadas en 0 y daban 0. ¿Sí? Entonces, de la primera va a ser C1, esta 0, 0, esta va a valer 1, esta va a valer 0, 0, 0 y me va a dar 0. ¿Sí? De la siguiente, C2, 0 más C4, 0, 0, 1 y aquella 0, ¿verdad? 0. Bien. Y luego de acá, 2C3 más C4, esta me da 0, 0, 2, esta 0, me da 0. Y luego de aquí es C4 menos 1, 0, más 3, más 0. Bueno, yo no lo voy a poner. Que me utilizo el dedo, pero se manchan muy con las manos. No, es que la bronca, fíjense, como las cosas están muchas, aquí ya no le pusieron el. ¿Se fijan? Les digo que hasta se parece así como uno cuando les manda los de esos, les comparte unas cosas en Telegram, ¿no? Y es, ya nada más se les pone ahí para que no esté jodido. Bueno, ya para que no esté jodido, por aquí, ya pítale ahí, así todo, así como mocho, como a la carrera, ¿sí o no? ¿O estoy exagerando? Bueno, 0, 3 más 3 igual a 0. ¿Qué pasa? ¿Cuánto me da C4? 2. Menos 2, ¿no? Bien, ¿cuánto? A ver aquí cómo. Eso Es C3, es C3. De aquí sale C3, que sería
¿Cuánto? Menos C4 menos 2 sobre 2, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? ¿0? 0. C2 va a ser menos 1 menos C4, o sea, 1. ¿Sí? Y finalmente C1 va a valer 2. Entonces, ¿cómo queda? 2 más X más 0 menos 2 e a la X menos un sexto de X cúbica menos un 24avo de X cuarta más X e a la X. ¿Sí? A ver, les dicto la solución entonces. Ahí va. 2 más X menos 2e a la X menos un sexto de X cúbica menos un 24avo de X cuarta más X e a la X. ¿Sí? ¿Sí o no, ingeniero? Bueno. Anótenlo para pasar al siguiente método. ¿Qué pasó con esa compañerita? ¿Ya no la han visto? Pues a mí ya no me dijo nada. Bueno, ya lo notaron. ¿Puedes encender el reloj, Juan Pablo, por favor? Sí. Bien, pues vamos a pasar al otro método. Recuerden que estos dos métodos que acabamos de ver, bueno, no acabamos, de hecho empezamos con ellos desde antes de Semana Santa. Ya tiene pues 3 semanas, casi 4 semanas, ¿no? Claro, incluyendo la Semana Santa y la semana de Pascua. Este método para resolver ecuaciones no homogéneas, los dos métodos que vimos anteriormente, en realidad es uno que se llama coeficientes indeterminados. ¿Sí? Coeficientes indeterminados, que tiene dos versiones: la de superposición, que fue el primero que vimos, y la del anulador, que es este que acabamos de ver. O sea, son dos versiones del mismo método. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sin embargo, este método de coeficientes indeterminados tiene una limitación bastante contundente. Y esa limitación, si ustedes fueron observadores, la pueden comentar. ¿Cuál es esa limitación que tiene? ¿Qué limitación? Que es bastante notorio. De hecho, ambos tienen exactamente, comparten esa misma deficiencia. ¿Cuál es? A ver, ¿quién ya se chutó el curso? ¿Quién ya se lo chutó? ¿Con quién lo llevamos? Y... Primerizo. Bueno, a ver. Bueno, que aunque sean de primera vez de todas unas, si fueron observadores, pueden comentar. ¿Qué limitación tiene? Pero no sé si sea eso, pero la mayoría de los ejercicios eran polinomios o senos y cosenos. Exactamente. Esa es la limitación que tiene. Solamente podemos aplicarlo cuando g de x, que es
lo que en sistemas dinámicos se conoce como función de entrada o función de excitación, que es esa función a la cual está igualada toda la ecuación propiamente diferencial, es polinomial, senos y o cosenos exponencial, o productos entre ellos. Claro, sumas o productos entre ellos, nada más. De tal manera que si tenemos, por ejemplo, logaritmos, ya vale. Si tenemos funciones racionales, ya vale. Si tenemos funciones irracionales o algebraicas, ya vale. Los algebraicas que no sean polinomiales. O si tenemos incluso trigonométricas como tangente, como cotangente, como secante, como cosecante, ya vale. Entonces, si se fijan, está bastante limitado. Entonces ahora vamos a ver este método que se llama variación de parámetros. Este método es bastante potente y hay que decir que este sí nos va a permitir resolver cualquier ecuación diferencial lineal independientemente de la forma que tenga la g de x. Pero aparte de eso, es mucho más rápido que el de coeficientes indeterminados, porque si se fijan, ambos métodos que acabamos de ver pues podían ser bastante laboriosos, ¿sí? Pues este método es mucho más rápido. ¿Y en qué consiste? Bueno, ya dijimos cuándo vamos a aplicar variación de parámetros. Ahora, también es cierto que el método de variación de parámetros yo lo puedo aplicar aun cuando la función de entrada sean polinomiales, polinomiales, senos, cosenos o exponenciales. O sea, se aplica a todas. Sí, es mucho más potente en ese sentido. ¿Sí? O sea que las que acabamos de ver las podemos resolver por este método. E incluso va a ser más rápido. Y ahorita se van a dar cuenta de ello. Ahora seguramente me van a preguntar por qué si es más rápido, entonces por qué vimos los anteriores. Y la respuesta pues es bastante simple. Así viene el programa. Tenemos que verlo. Yo no puedo ser irresponsable y no verlo y decir, pues miren, los otros métodos no sirven, entonces ese es el chinguetas. Ni modo. ¿Sí? Es parte del programa. Bueno. Entonces vamos a empezar. Primero, comencemos con la ecuación diferencial de orden superior más pequeño que hay, que es la de segundo orden. Sí, porque las de primer orden ya vimos los métodos, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Segundo orden. Observen cómo aquí tengo yo una ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea. Bien. Lo primero que debo de hacer es ponerla en forma estándar. Y ponerla en forma estándar es hacer que el coeficiente principal sea 1. Si se fijan, aquí ya está en forma estándar. ¿Por qué? Porque he hecho que el coeficiente principal, que es el coeficiente de la derivada de mayor orden, sea 1. Es lo primero que debo de hacer. Si yo no hago ese paso, o me aseguro de que ya esté en forma estándar, entonces todo va a estar mal. ¿Sí? Ese es un primer paso. Segundo paso, voy a hacer algo que ya hice con los métodos anteriores, encontrar el conjunto fundamental. Y recuerden que el conjunto fundamental es la solución de la homogénea asociada a esta que es homogénea. Entonces voy a tener que resolver la homogénea para encontrar el conjunto fundamental. Recuerden que el conjunto fundamental, su combinación lineal es la famosa YS o YH. Bien. ¿Qué me hace falta? La YP. Y la YP es la suma de el producto de ese conjunto fundamental por funciones, porque recuerden que debe de ser linealmente independientes. Aquí está la hipótesis. Mi YP va a ser
superposición del producto del conjunto fundamental por otras funciones. Esto ya lo hemos visto, ya lo analizamos desde que vimos, por ejemplo, la obtención de una segunda solución a partir de una conocida. También es algo que hemos hecho en los métodos anteriores que decíamos, si la YP está repetida en la IH hay que multiplicar por potencias de X, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? De tal manera que sean diferentes, porque de otro modo la absorbería y ya no, y tienen que ser linealmente independientes, por eso hay que multiplicar por potencias de X. Esto ya lo hemos comentado. Entonces estamos partiendo de esa hipótesis. La YP va a ser la superposición del conjunto fundamental, que son Y1 y Y2, cada una de ellas multiplicadas por otras funciones, que tenemos que encontrarlas. ¿Sale? ¿Sí? Tenemos que encontrarlas. Ya están durmiendo. Mira acá Juan Pablo. Y también acá los otros funcionarios. Pongan atención porque luego por eso se nos van los números. ¿Se espantaron? Pero pues es que yo ya el ingeniero Juan Pablo estaba ahí. ¿Sí se entiende o no? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? La YP va a ser solución de ¿quién? De la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hemos estado haciendo antes. ¿Qué hacíamos? La derivábamos 1, 2, 3 veces, tantas veces como sea el orden de la ecuación diferencial, la sustituíamos, hacíamos tagacha, agrupábamos términos para resolver un sistema de ecuaciones y determinar coeficientes. ¿Están de acuerdo? Nada más que en este caso los coeficientes no van a ser constantes como en las otras, que por eso se llaman coeficientes. En términos, aquí van a ser funciones. Y fíjense, es lo que se está haciendo. Aquí está, ya vimos que partimos de esta hipótesis, derivamos, volvemos a derivar, segunda derivada, ¿por qué? Porque se supone que es una ecuación de segundo orden. Sustituimos en la ecuación diferencial, agrupamos términos, ¿sí se fijan? Agrupamos términos y de esa forma planteamos dos ecuaciones. Vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Prácticamente ahí está el procedimiento. No lo vamos a explicar, simple y sencillamente, no lo vamos a hacer, se los explico. Aquí está, ¿ya se fijaron? Una vez que agrupamos términos e igualamos, llegamos a este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son mis incógnitas? Las derivadas de esas funciones que no conozco y que multiplican el conjunto fundamental. Si ustedes se acuerdan, esas funciones eran U1 y U2. ¿Sí? Bueno, pues aquí van a ser las derivadas de ellas. Entonces, como es un sistema de ecuaciones lineal, observen cómo esto corresponde a la solución de la homogénea, por eso está igualada con 0. Y esto corresponde a la no homogénea, por eso está igualada con la función de entrada. Sí, que claro, es muy lógico esto, no tiene gran ciencia, o sea, lo ves y dices sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese sistema? Lo vamos a hacer por la regla de Cramer. Este método que vieron en álgebra lineal, que permite resolver ecuaciones diferenciales lineales. Y recuerden que el método de Cramer pues solamente funciona si el sistema tiene solución única. Sin embargo, aquí es totalmente lógico que va a ser así, porque estamos asumiendo de que el conjunto fundamental es linealmente independiente. Luego entonces hay solamente una solución. Entonces, si se fijan, para aplicar el método de la regla de Cramer, lo hacemos con determinantes de la matriz de coeficientes del sistema lineal y con determinantes asociados a las variables, que no son otra cosa más que el determinante del sistema de ecuaciones, reemplazando la columna correspondiente por el vector de términos independientes. ¿Sí o no? Bien, en este caso,
El determinante de la matriz de coeficientes no es otra cosa más que el Wronskiano. ¿Por qué? Porque recuerden que el Wronskiano era el determinante de un conjunto de funciones donde el primer renglón eran las derivadas de orden cero, segundo renglón primeras derivadas, tercer renglón segunda derivada y sucesivamente hasta derivada de orden de menos 1. Entonces, por eso es que esto no es otra cosa más que el Wronskiano. Ahora, los determinantes asociados a las variables no propiamente son Wronskianos, sino que se basan en el Wronskiano, porque recuerden que hay que reemplazarla con una correspondiente por el vector de términos independientes. Creo que esto sí queda muy claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero están asociadas con el Wronskiano. Entonces, de esa forma encontramos las primas de esas funciones, las cuales vamos a encontrar integrando dichas soluciones. ¿Sí? Y ese es el método. Entonces, eso es cuando es 2 por 2. Cuando es de orden superior, tercer orden en adelante, pues es exactamente el mismo principio. Obviamente va a ser un sistema que va a tener tantas ecuaciones como sea el orden de la ecuación diferencial. ¿Sí? Porque recuerden que el conjunto fundamental en las lineales siempre va relacionado con el orden. Entonces, si es una ecuación diferencial de orden n, la YP va a ser una sumatoria de múltiplos variables de ese conjunto fundamental, va a tener n términos, las cuales hay que determinar, va a tener n variables, y hacemos exactamente lo mismo, aplicamos la regla de Cram. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, en el caso de una de tercer orden. ¿Ok? Bueno, pues agárrense uno del 1 al 10. Sale. El 4 ya lo hicimos con el otro grupo. El 6. Bueno, a ver, el 6 dice. Quítamelo, por favor, para que no te duermas. Y' más y igual a secante cuadrada de x. Bien, por favor, apaga el video. Gracias. ¿Qué hacemos primero? Ver que esté en forma estándar. ¿Está en forma estándar? Sí. Continuamos. Hay que sacar el conjunto fundamental. ¿Cómo tenemos ese conjunto fundamental? A partir de la homogénea asociado a esa que es no homogénea. O sea, ¿quién? Y' más y igual a 0. No hay cómo. ¿Sí? ¿Cómo la resolvemos? Planteamos la ecuación auxiliar. ¿Es esa? ¿Cuál es la solución? Más menos imaginario. ¿Sí? ¿Cómo queda entonces la famosa YH o YC? Pues va a quedar E a la alfa X, o sea, E a la 0X por C1 o seno de X más C2 seno de X. ¿Se entiende, sí o no? Si yo la pongo C1 seno de X más C2 coseno de X es lo mismo. ¿Sí? No oigo. Entonces, eso quiere decir, no oigo. ¿Se ven cómo les pregunto y no contestan? No escuché. Sí. Entonces se supone que Y1, ¿cuánto vale? Coseno de X. Y Y2 va a valer ¿quién? Seno de X. Esto es el conjunto fundamental. ¿Sí? Sin las constantes. ¿Sale? Sí.
Por lo tanto, mi YP va a ser ¿quién? Va a ser 1 por Y1 más U2 por Y2. O sea, coseno de X por 1. Bueno, se ve feo que lo ponga así, ¿verdad? Porque pensaríamos que la U está dentro del coseno. Entonces lo voy a poner así. 1 coseno de X más U2 seno de X. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué hago? Bueno, pues lo que haría es derivar una, dos veces, sustituir en la ecuación, igualar. Términos. Pero me evito todo eso. ¿Por qué me lo evito? Porque sé que voy a llegar, al hacerlo después de hacer todo ese procedimiento que me puede llevar tiempo, voy a llegar a plantear un sistema que va a tener esta forma, ¿sí o no? Sí. Va a tener esta forma. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿para qué no? Ya sé que voy a llegar a eso. Entonces, si yo sustituyo lo que obtuve aquí, me va a quedar ¿qué cosa? Coseno de X por U. Bueno, sí más vale que lo ponga, pues porque sí es, puede ser confuso. 1' coseno de X más U2' seno de X igual a 0, 1' menos seno de X más U2' coseno de X igual a secante cuadrada de X. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién es el Wronskiano? El Wronskiano es el determinante que es coseno de X, seno de X, menos seno de X, coseno de X. ¿Sí o no? Sí. Ese es el Wronskiano del sistema. ¿Y esto cuánto me da? 1. ¿Sí? Bien. ¿Quién es W1? El determinante donde en el Wronskiano cambio la primera columna por el de términos independientes. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y entonces qué me va a quedar? Menos seno de X por secante cuadrada de X. Y esto le aplico trigonometría y me va a quedar ¿quién? Menos seno de X sobre coseno cuadrado de X. ¿Vamos bien, sí o no? Sí. ¿Ve? Sí. Sale. ¿Cuánto va a valer W2? En el Wronskiano cambio el segunda columna por el de términos independientes, entonces va a quedar coseno de X menos seno de X 0 secante cuadrada de X. ¿Vamos bien, sí o no? Sí. Hacemos el determinante coseno de X secante cuadrada de X. Le aplicamos trigonometría. Esto es coseno de X sobre coseno cuadrado de X, o sea, 1 sobre coseno de X, es decir, secante de X. ¿Sí? ¿Sas? Bien. Entonces, ahora sí, 1', vámonos para acá. 1' es W1 es el Wronskiano. O sea,
menos seno de x sobre coseno cuadrado de x entre 1. ¿Qué me queda? Menos seno de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Vamos bien? Y luego, U2' es quién? Sobre W. Y eso me va a dar ¿qué? 1 sobre coseno de x entre 1. Pero bueno, va a quedar secante. ¿Sí? Va a quedar secante. Ok. Entonces, ¿cuánto vale U1? Pues es la integral de U1' de x. O sea, menos la integral del seno de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa integralita? ¿Cómo se la hacen? A ver, ¿cómo se la hacen? Pues por ¿Pero se puede simplificar todavía más, no? ¿Cómo? O sea, de que, por ejemplo, sacamos seno de x sobre coseno de x y luego eso multiplicado por 1 sobre coseno de x, entonces sería tangente o secante. No. Sería más complicado. Puedes agarrar coseno ¿Con cuál hacemos? U igual a coseno de y. Con la igual a n. Con la igual a n. ¿Quién sería U? Coseno. ¿Quién es de U? El menos seno. Ya está todo completo. ¿Cuánto vale m? Menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 sobre coseno de x. Sería coseno de x a la menos 1. No inverso, a la menos 1. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Le pongo más c. La respuesta es no es necesario. Pero, ¿ustedes son bien? ¿Qué? ¿Son bien? ¿Bien qué? Están chingados. A ver, ¿son bien qué? ¿Son bien qué, ingenieros? Bueno, ya no sé, pero aparte, ¿son bien qué? ¿Son bien qué? Oye, son bien inquietos. Entonces, como son bien inquietos, se lo vamos a poner. Ellos son así como traviesones. A ver, ya ven que les dice uno, ponte a estudiar porque si no, no vas a pasar. Ah, no estudias y te pruebas. Que si no estudias, vas a. Ah, no, pues no estudias. Es que la voy a llevar en verano. ¿Va a llevar verano usted? ¿De ninguna? ¿No? Se le va a disfrutar su vacación de día. Entonces vamos a ponérselo. ¿Queda claro? Nomás para que veas que no es necesario ponérsela. ¿Ok? ¿Cuánto vale U2? Pues es la integral de U2' de x. O sea, la integral de quién? De secante de x de x. ¿Cuánto es la integral de la secante? ¿Cuánto es? Rápido, es esta directa. Logaritmo natural de el valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. A ver, ¿es quién? Logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x siempre el valor Más c. Vamos a ponerle más c2, ¿vale? ¿Sí? Luego, ¿sí es así? ¿Sí o no? Ok, vamos a mover un poquitín la cámara para allá. Sale. Entonces, ¿qué significa? Significa que la YP sería ¿quién? Bien. Para sacar la YP no voy a poner las constantes. Yo las puse aquí para que veas que no es necesario ponerlas. ¿Sí? Si yo las pongo en la YP, me voy a confundir. Pero las voy a poner sin ellas y te vas a dar cuenta que no es necesario usarlas.
¿Por qué? Porque la YP, aquí la tengo, es 1. ¿Cuánto me dio 1? 1 sobre coseno. Ya dije que la constante no la pongo. Por Y1. ¿Cuánto me dio Y1? Coseno de X. ¿Sale? No oigo. No oigo. No oigo. ¿Qué sigue? Más U2 logaritmo natural. Bueno, ese logaritmo ¿por quién? Por Y2, que es seno de X. Lo voy a acomodar. ¿Sí queda claro o no? No escucho. ¿Se fijan que no estoy poniendo las constantes? Bien. Ahora lo que voy a hacer es poner la general. Y la general es la que, la YH más la YP. O, bueno, YH también se llama YC. Y allá la sacamos. ¿Quién es? C1. A ver, espérenme aquí tantito. Quedamos que es 1. ¿Cuánto nos dio 1? ¿Cuánto nos dio 1? 1 sobre coseno, ¿verdad? No hay. ¿Sí está bien? Sí. Sí, porque es menos 2 más 1 menos 1, que sí, aquí es menos. Sí debe de ser así. ¿Sale? Entonces fíjense bien. La YH es C1 coseno de X más C2 seno de X. Esa es la YC o YH. Más la YP que viene siendo 1. ¿Se fijan que esto es 1? No escucho. 1 más seno de X logaritmo de la secante de X más la tangente de X. Ahora, ¿dónde queda lo que les comenté que no es necesario poner las constantes? Aquí. Si yo pongo la constante, si la considero, sería 1 ¿por quién? Por coseno de X. ¿Están de acuerdo? Entonces sería C1 por coseno de X. Y esa que la absorbería la de la YH. ¿Se entiende o no? Si en la Y de la U2 meto la constante, sería que U2 por seno. Entonces sería seno por esto más C2 por seno. Y ese C2 por seno, ¿quién la absorbería? Este. ¿Sí? Entonces por eso no es necesario poner las constantes, porque a fin de cuentas van a quedar en la YH. No es menos, ¿no? Porque le cambiamos el signo. Ah, sí. ¿Sí se entiende? O sea, por eso los puse aquí, pero ya en la YP te dije que pues, no es necesario, y ya te lo expliqué, que las quedan absorbidas. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Entonces en esta, ¿sí se acuerdan que incluso así ha habido otros métodos, ¿no? Que la absorben. Por ejemplo, lo del factor integrante era lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a ver la solución y ya nos pasamos a retirar. ¿Qué número es? El 6, de la 4.6. De la 4.6, ¿no? 6. A ver, ahí les va. C1 coseno de X más C2 seno de X menos 1 más seno de X por logaritmo natural del valor absoluto de la secante de X más tangente de X. Entonces, si se fijan, esto es bastante rápido. ¿Sí o no? Es un método mucho más rápido, mucho más potente, mucho más simple. Pero pues bueno, en el programa viene que hay que ver también el de los coeficientes. Entonces en el examen, si ponemos uno con coeficientes indiscriminados, pues va a ser sencillo, que no esté tan manchado. Pero pues ya viste aquí que pues, este método es bastante versátil. ¿Ok? Que pasen buena noche y vete mañana. Gracias.